Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo formato de Educabet. El día de hoy tendremos un tema o varios temas muy interesantes relacionados con enfermedades sanguíneas y con el banco de sangre. Y para eso tenemos al médico veterinario Pablo Morales. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Perfecto, Pablo. Pablo, pues hay que comenzar platicándome. ¿Quién es Pablo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sé que aparte de médico tienes otra carrera. Pues sí, y también tengo muchos hobbies, ¿no? O sea, Ok. somos personas a fin de cuentas. Yo estudié primero biología en la Universidad de Guadalajara porque siempre me habían gustado los animales. Desde chico Ok. yo ya tenía parientes biólogos y quería trabajar con animales. Yo me acuerdo de chico decía, no importa si me muero de hambre, pero yo quiero trabajar con animales. Y ya cuando estaba en biología, que fue una carrera que me gustó mucho estudiar, me di cuenta que tal vez no me llenaba tanto en el ámbito profesional. Y entonces, me acuerdo que en ese entonces, que habrá sido hace unos 10 años, yo tenía una perra que se enfermó y la llevé con un amigo que tiene ahorita es un hospital muy famoso aquí en Guadalajara, pues a que me la atendiera, pero yo no tenía idea de nada. Y me acuerdo que estuve ahí como 2 horas platicando con él, lo que atendía la perra, y con 2 horas en el hospital dije, Lo que esto es lo quieres. que quiero hacer con mi vida. Y yo creo que iba como en séptimo semestre de biología. Y como no me gusta a mí, pues dejar nada a medias, desde entonces dije, no, en cuanto termine biología, déjame ver cómo le voy a hacer para que me revaliden, ir preparando todo y me meto inmediatamente a veterinaria. Entonces terminé biología y me metí a veterinaria. Ok. Y así es como terminamos trabajando con animales como yo quería, pero pues, en cuestión Así de enfocado. enfocado en la cuestión médica, definitivamente. ¿Y ahí cómo te fue en la universidad? O sea, ¿sí te validaron? ¿Entraste? Sí, sí me validaron. Me validaron muchas materias que son básicas de biología Ok. y me las contaron como optativas de veterinaria. Y también esos últimos 3 semestres que estuve en biología, que por lo menos en la Universidad de Guadalajara en aquel entonces, no sé si te acuerdas, que los últimos semestres son puras materias especializantes Ajá. que tú tomas. Entonces, todas las especializantes de biología las tomé metí puras materias básicas de veterinaria. Ah, ok. Entonces, eso me ayudó también a dar un avance. Yo tenía contemplado terminar veterinaria por rápido, 3, 4 semestres, pero pues yo también ya había terminado una carrera, ya estaba pues grande, ya mis papás pues no me querían financiar, entonces Ok. yo trabajaba y estudiaba. Y entonces me la eché como en otros 4 o 3 años y medio más o menos la carrera de veterinaria. ¿Y volviste a hacer examen de ingreso o Sí, ya no? sí, haces examen, Todo no sé igual. cómo sea ahora, pero cuando hice examen y fui a la escuela que te tomen la foto, ya es el trámite, tú lo conoces bien, dije que voy a grado superior. O sea, técnicamente yo no competía con los de primer ingreso. Ah, ya, ya, ya. Yo competía por los lugares de los que se dan de baja en los demás Ok. semestres. Entonces, tú dices que vas a grado superior y entras por esos lugares. Ah, eso no sabía. Fíjate qué interesante. Muy bien, Doc. Pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar? Yo creo que con el principal enemigo, creo yo, igual tú me vas a corregir, las garrapatas. ¿Cómo afecta las garrapatas a nuestros perros en grande escala? Sé que hay muchas enfermedades que nos transmiten, pero ¿cómo afecta una garrapata? Pues mira, las garrapatas, que son bichos, pues, ¿no? Ujú. Pertenecen a una familia que se llama artrópoda, igual que los cangrejos, las hormigas. Ok. Y aunque no están, parecen insectos, pero no son tan parientes de los insectos, más bien son parientes de las arañas. Ok. Y se consideran parásitos. Un parásito, pues para el público es un organismo que vive a expensas de otro, pero sin la intención de matar. Como un león se come una cebra, pero la mata, ¿no? Entonces los parásitos viven a expensas de otro animal. Las garrapatas son organismos pues muy eficientes evolutivamente hablando. O sea, llevan viviendo aquí millones de años y se alimentan de sangre. No son organismos muy voraces. Por ejemplo, una pulga puede chupar mucha sangre. Y una garrapata no chupan tanta sangre. O sea, no son muy voraces y pueden atacar o pueden depredar o parasitar a muchos organismos, desde serpientes, perros, gatos, la fauna silvestre y las personas. Las vacas Ok. también, por ejemplo. Entonces, las garrapatas son muy peligrosas no en el hecho de que se te chupen mucha sangre, sino que contagian muchísimas enfermedades, pero muchas. Y en un país como el nuestro, que es de clima cálido la mayoría del año y en la mayoría de las regiones, incluso hay regiones en nuestro país que todo el tiempo es tropical. Sí. Entonces, son organismos que proliferan muchísimo, que son muy adaptables, que por su variedad de huéspedes o de presas, se vuelven muy eficientes y aparte no son muy selectivos. Si aquí les toca atacar o parasitar un perro, lo hacen. Si es una vaca, es una vaca. Si es una persona, es una persona. Y muchos de las enfermedades que contagian pueden contagiarla a todos los organismos, no solo a perros.
Entonces son muy peligrosas porque es más fácil que ataquen a un perro que a un humano. Y son peligrosas porque causan enfermedades que son potencialmente mortales en los perros y en los gatos. Y en cualquier mamífero que podamos tener, incluso conejos, por ejemplo, si tenemos conejos mascotas, hurones. Y en el peor de los casos, que me ha tocado conocerlo, yo tengo una colega de la especialidad que trabaja en Tabasco y ella trabaja en un laboratorio humano. Y en el último mes, el mes de octubre, diagnosticó 30 erliquias en humanos. En humano. Y esa, yo soy para la gente que está en casa, es una enfermedad que transmiten las garrapatas, muy común en los perros, el pan de cada día, por lo menos en Guadalajara, Sí. y sé que en México, el pan de cada día, pero muchas veces se contagia a las personas. Y estas personas ya estaban desahuciadas, iban con reumatólogo, con inmunólogo, con 400,000 enfermedades diagnosticadas y con 400,000 medicamentos diarios, y lo que en realidad tenían era Ehrlich, que no es muy fácil diagnosticar en un humano. Entonces son peligrosas para nuestras mascotas y para nosotros. Fíjate que hace tiempo escuché, a lo mejor tú estás un poquito más enterado, que precisamente había reportes de Ehrlichia o a lo mejor otra enfermedad, no sé, 30 años antes de que en humanos en veterinaria, 30 años antes, 40 años antes de que en humanos se documentara. Sí. Entonces, esos 30 años hubo demasiadas muertes. ¿Por qué? Porque tenemos un problema en México, yo creo que en todo el mundo, que no se hace una sola medicina, como dicen, que no unimos ahora sí que animales y personas. Entonces, si esas personas hubieran acudido a un veterinario, que obviamente no lo iban a hacer, quizás se hubieran diagnosticado y se hubieran salvado. Claro. Y aparte, nosotros, por ejemplo, como es tan común, cuando vemos cualquier enfermedad sanguínea, pensamos luego en esas enfermedades transmitidas por garrapatas. Y en los humanos, yo tengo una hermana que es médico, es pediatra. Okay. Y ella en la carrera llevó en un semestre una materia que era parasitología y virología, las dos materias el mismo semestre. Entonces no tiene ni siquiera tiempo de poder ver esas enfermedades. O sea, ellos, los médicos humanos, ni siquiera las conocen. El único que las conoce, y eso yo lo digo mucho en las charlas, es el infectólogo. Pero los que están en casa y nosotros, dime quién se siente mal y dice, déjame ir con un infecto. No. Pues hasta que se lo mandan, ¿no? Pero antes te mandan con el reumatólogo, con el inmunólogo, con el oncólogo, porque estas enfermedades transmitidas por garrapatas, que para nosotros son tan comunes en las mascotas, tienen síntomas tan variados que se pueden camuflar con muchísimas enfermedades, incluso con Alzheimer o con demencia senil. Okay. Muchos viejitos tienen estas enfermedades y van con ¿Geriatra? Con el geriatra o con el neurólogo y dicen, usted ya tiene Alzheimer, ya tiene demencia, y lo que en realidad es una enfermedad transmitida por garrapatas. Okay. Sobre todo en las zonas muy tropicales o rurales de nuestro país. Tal vez si yo viviera en el centro de la Ciudad de México, aquí en Zapopan o en Monterrey, pues tal vez no es tan común, pero el resto del país es muy común esas enfermedades. Ok, Doc, sí, sobre todo en vacas, ¿no? Bueno, antes de yo estudiar veterinaria, recuerdo que las vacas tenían siempre baños. Están llenas de estos bichos. Las vacas están llenas y la fauna silvestre. Sí, he visto incluso serpientes. Sí. Con garrapatas. Entonces, las garrapatas ahora sí que lo que tengan enfrente... Y yo pienso que estuvieron antes que nosotros, y yo pienso que van a estar después de nosotros. O sea, muy bien. Y hay dos tipos, ¿verdad? Está la típica gordita y está una más que puede ser arañita. Realmente hay muchas especies. Okay. Yo creo que hay decenas de especies, ¿no? Pero si hacemos una clasificación, eso es de mi pasado biólogo, o sea que queremos clasificar todas las especies, tenemos dos grandes familias, las que le llaman garrapatas duras y garrapatas blandas. Unas tienen una estructura rígida en la espalda que se llama escudo. En latín le dicen scutum. Y las otras no. Entonces, las más peligrosas son las duras. ¿Por qué? Por su ciclo biológico. Normalmente una garrapata blanda se sube y se alimenta de ti y ahí vive toda tu vida. Pues chupa sangre, ahí pone sus huevos en ti y se bajan los bebés y buscan otro huésped, ¿no? Entonces, no es muy común que ellas transmitan enfermedades porque cuando llegan a un huésped no buscan otro. Se quedan. Pero las garrapatas duras tienen un ciclo de vida diferente. Ellas se suben, chupan sangre, se bajan, ponen los huevos, se vuelven a subir, chupan sangre, se bajan, se reproducen. Entonces esto hace que estén alimentándose de muchos huéspedes y transmitiendo enfermedades en muchos. Y realmente hay más especies de las que son duras y son más comunes. No solo por la cantidad de especies, sino porque son más prevalentes. Porque se bajan y se suben. Por ejemplo, una garrapata blanda que puede parasitar a un tlacuache o un mapache. Pues estos animales también se alimentan de insectos. Se dan cuenta que la tienen y se la comen. Sí. Pero las duras se suben,
Se alimentan y se bajan rápido a poner sus huevos. Y cada una puede poner hasta 300,000 huevos. Entonces, tener una garrapata en casa es muy peligrosa, no solamente por lo que es las enfermedades, sino que imagínate que tienes una hembra, sin que te des cuenta, se baja y pone 300,000 huevos en tu casa. Entonces, yo tengo muchos pacientes que les digo a los clientes, ¿sabe qué? Usted tiene que fumigar su casa. No solo tratar el perro, no solo tener cuidado de ustedes como personas, hacer exámenes de sangre en el perro para ver que no haya contagiado nada, sino que ya también tienes que proteger el hogar. Sí, claro. Que matas una y las otras 300,000, las otras 299,999, pues ¿dónde están, no? Van a subirse después. Exacto. Ok, Doc. Y yo como cliente, como dueño, obviamente es muy fácil si veo una garrapata, sé que tiene. Pero si no veo, ¿qué signologías podría tener mi paciente? Ok. Las signologías son muy variadas. Y de hecho, una cosa que yo les digo a los colegas, esta es una pregunta que le hago a los veterinarios o una recomendación que hago a los veterinarios. Okay. Y a los veterinarios yo siempre les digo, en la consulta nunca le preguntes al propietario si su perro ha tenido garrapatas. Porque hay 3 tipos de propietarios. Hay personas que ven una garrapata y te lo llevan a consulta. Uh-huh. Hay personas que ni siquiera te das cuenta que la tuvo, porque un perro con pelo se le pudo subir una y ni te diste cuenta si subió o bajó. Las hembras son grandotas, pero los machos son chiquitos y no los ves. Entonces puede que ni siquiera se haya dado cuenta. Y hay otras personas que les da vergüenza decirte que sí tenían y entonces te dicen que no tenían. Y si tú le preguntas que si tuvo o no tuvo y te dicen que no, aunque tú sospeches, después le quieres hacer estudios, te va a decir, ¿por qué me quiere hacer estudios si yo ya le dije que no? Entonces, como veterinario, si tú sospechas, hazle las pruebas. Entonces, como propietario de perros y de gatos y de otros animales, de vacas, no sé si alguien aquí nos está escuchando que tenga vacas, ¿qué es lo que tienes que pensar, no? Es un perrito que se siente mal. Okay. O sea, en general no se comporta normal, lo ves triste, lo ves decaído, no come como normalmente tendría que comer. Muchas veces les duelen las articulaciones. Hay perritos viejitos que se enferman y lo confundimos con unas artritis. Les duelen las articulaciones. A veces tienen fiebre intermitente. Tú lo tocas y lo sientes muy caliente. Yo sé que las mamás en casa tienen esa habilidad que te tocan y no tienes fiebre. Tienen mano de termómetro. Entonces se siente fiebre, pero luego se les baja. Okay. Y luego les vuelve a dar fiebre y se les baja. En los casos muy graves o peores, puede haber vómito o diarrea. Y muy comúnmente puede haber sangrados. Les sangra la nariz, o tienen moretes en el cuerpo, tienen manchitas negras que se llaman petequias, que son como moretes muy pequeños. Esos son los signos que tú debes sospechar. Ahora, si tú viste a tu mascota con una garrapata y después 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 6 meses después ya ves que se siente mal, es muy importante que acudas al veterinario, que no te esperes. Ok, esa es una pregunta que te iba a hacer, porque también yo había escuchado que te puede picar una garrapata hoy, pero la enfermedad aparece en 1 año. Sí, puede ser. Sí. Normalmente, a final de cuentas, todos los seres vivos tenemos un sistema inmunológico. Okay. Y en menor o mayor medida funciona. Entonces, no es lo mismo un perrito que vive en una azotea, lleva 10 años ahí, le han de comer 1 vez a la semana, o sea que está en muy malas condiciones, o un perro de la calle, que un perro que tiene una alimentación adecuada, que siempre está vacunado, que vive dentro de casa, que está fuerte, que está joven. El sistema inmunológico del segundo es posiblemente más eficiente que el primero. Entonces hay pacientes que les pica una garrapata muy infecciosa y ni siquiera se van a enfermar. No va a pasar absolutamente nada. Y hay pacientes que se sube una garrapata infectándolos y se van a enfermar pronto, a los 21 días normalmente. Okay. Pero, por ejemplo, pacientes con un sistema inmunológico más o menos pueden estar combatiendo el bicho, pero en cuanto el sistema inmunológico se deteriore por cualquier cosa, se puede expresar. Desde que le pongas una vacuna tú la pones y en los primeros instantes de la aplicación, los primeros días, te va a bajar las defensas porque tu cuerpo va a reaccionar. Sí. Entonces hay veces que los vacunas y después se expresa. O que te lo llevas de viaje o te fuiste de vacaciones o llevas a un nuevo integrante a la casa o eventos muy estresantes hacen que bajen las defensas y se puede expresar una enfermedad de estas. Ok, incluso mucha gente piensa que las vacunas los enferman. Exactamente. Que no, se enfermó porque lo vacunaste. Y sí, y tal vez te sientes mal porque hay una respuesta. Por ejemplo, a mí me pusieron la vacuna de CanSino para el COVID. Ok. Y te lo juro, o sea, no es exageración, que yo esa noche pensé que me iba a morir. O sea, le hablé a mi hermana, estaba en mi casa yo solo y la pasé mal. Fueron las 12 horas después de la vacuna y me duró como 8 horas el malestar. Ya después al 100. Pero me fue muy, muy mal. Entonces, las vacunas causan una respuesta
No es como magia o no es como una actualización de un software. Sí. Tú la pones y tu cuerpo tiene que responder y eso a veces puede causar malestar. No es que la vacuna te enferme, ¿no? Las vacunas salvan muchas vidas. Sí, y ahí es importante para los propietarios ser honestos y no llevar a su perro enfermo, porque también muchas veces ya está enfermo y con la vacuna se va a curar Exacto. y no le damos el bajón más Sí. fuerte. Doc, entonces, aquí en Guadalajara, por lo menos en tu experiencia, ¿cuál es la enfermedad que mayormente transmite la garrapata? Definitivamente Ehrlichia. Reliquia. Sí. La erliquiosis le llaman. Ok. Es la enfermedad, a mi punto de vista, en Guadalajara, transmitida por vectores. Un vector es como el transportador, la más común en Guadalajara. Sin embargo, no hay que confiarnos, porque ya tenemos un país o un estilo de vida más globalizado. Me ha tocado ver casos de bichos muy raros que en los libros ni siquiera existían en estas zonas. Okay. Pero es que la gente va a la playa, te llevas al perro, o lo adoptaste en otro lado. Compran perros de... O compran perros de otros países. Me tocó hace como unos 2 meses un perro que lo adoptaron en Colima y la propietaria se vino a vivir a Guadalajara porque iba a estudiar aquí y el perro tenía un parásito que se llamaba hepatozón, que es muy grave. Yo nada más he sabido personalmente de 3 casos aquí en Guadalajara. Uno del doctor Corona, uno que tuvo el doctor Michel Villa y yo ese. Pero era un parásito que antes era impensable encontrarlo aquí, pero los perros viajan. Entonces, tal vez lo que platiquemos ahorita de que es la Ehrlichia, no sé qué vaya a suceder en un futuro. Sí. Y afortunadamente, ya hay, realmente la tecnología en veterinaria ha permitido que ya haya muchísimos productos para protegerlos, porque tampoco quiero asustar al público, a la audiencia, y que piensen que no puedes llevar a tu perro a la playa, que no puedes tener el estilo de vida al que estás acostumbrado. Claro, yo a mi perro lo llevo a todos lados, pero hay que estar conscientes de que hay esas amenazas y usar los productos adecuados para protegerlo. Sí, claro. Ya hay muchos productos. Y también, bueno, hay productos para los propietarios. Están las pastillas que los protegen 1 mes, 2 meses, 3 meses, recuerdo. Sí, hay una de hasta 3. Y para los veterinarios ya tenemos pruebas rápidas también. Entonces, nada te cuesta hacer una prueba si estás sospechando de algo. Es algo de rutina. Si hay por ahí algún veterinario que nos esté escuchando, todavía platicamos que es muy común las enfermedades por garrapatas. Y yo pienso que hay un punto de agridulce. Porque por una parte pienso que están sobrediagnosticados. A veces muchas enfermedades sanguíneas pensamos que son eso. Y en otros casos ni siquiera están diagnosticados porque no hacemos las pruebas rápidas. Entonces cualquier veterinario de México tiene que tener en su consulta prueba rápida. Está el resultado en 10 minutos. Muy prácticas son. Y la ventaja es que vienen 4, ¿no? Sí, para cuatro bichos diferentes. Entonces, con una muestra de sangre tienes la respuesta de 4 diagnósticos, digamos. Exactamente. Pero incluso si te salen negativas, pueden ser positivas, ¿no? Pueden ser positivas. No todo es 100% exacto. No es la generalidad, ¿no? Que no es muy habitual que salgan negativas, pero puede suceder. Ok. Ahí es el momento del veterinario. Eso es para mí eso es la decisión más difícil del veterinario que quiere hacer hematología. Pensar, ¿cuándo me sigo aferrando en buscar el bicho? O cuando digo, ¿sabes qué? Es otra enfermedad. Porque tenemos muchas enfermedades que parecen Ehrlichia, se comportan como Ehrlichia y son hasta cáncer, ¿no? Entonces, esa es la decisión más difícil del doctor. Oye, me dio negativo. ¿Será? ¿Busco otras pruebas más eficientes como PCR o mejor busco otra enfermedad? El propietario, pues, tiene que confiar en su doctor, ¿no? Sí, claro. Él va y le hacen las pruebas. Pero si hay algún estudiante o doctor que nos está escuchando, esa es su decisión, que duele la cabeza pensarla. Y el detalle es que no buscas lo que no conoces. Exactamente. Entonces, sí tienes que tener ahí, pues si en ese momento no lo conoces, un libro, asesorarte de médicos como tú. O sea, buscar ahora sí que personas con más experiencia o especialistas en la rama para llegar a un diagnóstico y no cerrarse. Sí, porque una cosa que me sucede mucho a mí, yo por ejemplo, no lo dije, pero yo me dedico nada más a las enfermedades sanguíneas. Atiendo puras consultas de enfermedades sanguíneas. Realmente una Ehrlichia o alguna enfermedad causada por una garrapata no es necesario que me la deriven. El tratamiento es prolongado, pero es sencillo. Y eso lo puede hacer cualquier médico en el consultorio, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que recibo yo con enfermedades sanguíneas, que tienen otras enfermedades muy raras, o sea, tenemos cientos de enfermedades sanguíneas, vienen conmigo con tratamiento de Ehrlichia, aunque ya dieron negativo en las pruebas. Sin diagnóstico. Sin diagnóstico final y siguen tratándolo como si fuera Ehrlichia, por ejemplo. Okay.
y llegan conmigo y ya veo que no es, que es un cáncer, que es una enfermedad autoinmune, que es una destrucción de la médula, que es otro tipo de inflamación del hígado, por ejemplo, sangrados, ¿no? Ya lo vamos descubriendo. Pero así me llegan ya con tratamientos de meses. Entonces, hay casos reportados de que estos bichos pueden ser resistentes a las medicinas, Ok. pero son los menos. Entonces, esto también va para el cliente y para el médico. Si tú tienes un paciente que te lo diagnosticaron con alguno de estos bichos, la respuesta al tratamiento tiene que ser rápida. En una semana o 15 días el paciente tiene que sentirse mucho mejor. Si no, hay que buscar otra cosa. Porque tú puedes tener un bicho, y eso también siempre lo digo en mis charlas, yo puedo ahorita venir con COVID o influenza, pero si salgo y piso mal, pues me voy a torcer el pie. Y voy al hospital y me dicen, no, usted no está torcido, no le voy a tomar radiografías, lo que tiene es COVID. Tú puedes tener reliquia y todo lo demás. Y pues qué mala suerte, pero es posible. Entonces, a veces también me ha pasado eso. Pacientes que sí tienen Ehrlichia o anaplasma o algún otro bicho, porque hay muchos. De hecho, ese paciente que descubrimos el hepatosol, yo siempre pongo el ejemplo de ese paciente como el ejemplo de la mala suerte. Okay. La dueña lo descubrió porque lo atropellaron. Tenía Ehrlichia. Se lo trajo a Guadalajara y le dio pancreatitis. Y no mejoraba, y no mejoraba, y no mejoraba. Con tratamiento de Ehrlichia ya no tenía Ehrlichia, ya no tenía pancreatitis, y entonces tenía el hepatosol. Entonces, tenía 4 cosas. Y pues, pobre perro. Pero hay gente, yo sé que todos aquí tienen un hermano, tío, primo, conocido que tiene así de mala suerte, ¿no? Sí, que le vamos. Entonces, a veces no hay que quedarnos con los puros bichos. Ok, hay que buscar más, ¿no? Más, siempre, sí. Doc, ¿y hay escenarios donde ese tratamiento para Ehrlichia puede perjudicar al paciente en vez de ayudarlo? Depende. La Ehrlichia normalmente es una bacteria, ¿no? Entonces le das un antibiótico. Pero estos antibióticos pertenecen a una familia que se llaman bacteriostáticos. Entonces, estos antibióticos no matan a la bacteria. Lo que hacen es impedir que se reproduzca. Y el que la va a matar va a ser tu sistema inmunológico. Entonces, puede que haya tratamientos infructuosos cuando el paciente no está bien del sistema inmunológico. Un paciente que tiene lo que se conoce en el término médico como una comorbilidad, o sea, otras enfermedades en el mismo paciente que te bajan tu sistema inmunológico, tal vez requieren un tratamiento más prolongado. Lo que sí me sucede mucho aquí en Guadalajara, que es algo que quisiera yo erradicar, es que cuando tenemos algún bicho, se da el antibiótico, pero al mismo tiempo le dan un producto médico que se llaman corticoides. No sé de dónde surgió esa tendencia porque está muy generalizada y arraigada en nuestro país. Sí es verdad que esos productos sirven muy bien para las enfermedades autoinmunes. Y es verdad que algunos bichos a la larga te pueden dar un problema autoinmune, pero no siempre y hay que estar seguros que lo tiene. Entonces este producto lo que hace es que te baja las defensas. Okay. Entonces si tú le estás dando un producto antibiótico que requieres de tus defensas para matar al bicho y al mismo tiempo le das algo que te baje las defensas, puede ser un tratamiento que puede ocasionar que haya resistencia al bicho. Y entonces te queda una infestación latente y casi incurable o muy difícil de curar. Los pacientes que yo he tenido muy graves de Ehrlichia, pero que casi están en riesgo de morir, han venido con tratamientos muy prolongados con corticoides y su antibiótico. Okay. Entonces no funciona bien. Realmente el antibiótico no va a generar tantos efectos secundarios y yo pienso que no te va a perjudicar. Puede que no sirva, pero no perjudica. Okay. Pero la administración de corticoides, que es algo muy común en nuestro país, en conjunto con los otros, eso sí, puede tener efectos secundarios muy nocivos. Uno es que se te bajan las defensas, pero aparte estos productos, como intervienen en todas las funciones del organismo, te pueden dar problemas en el hígado, problemas en la piel, obesidad, que les dé mucha hambre, que orinen mucho, de déficit o debilidad articular, por ejemplo, son perritos que ya no pueden ni brincar. Entonces, este producto en concreto, que no es malo ni hay que satanizarlo porque tiene sus funciones específicas, sí puede perjudicar cuando estamos hablando de un parásito de la sangre. Ok, creo que eso viene mucho de los médicos antiguos, ¿no? Sí. Para todo corticoides, porque incluso en traumas, en todo. Llega el perrito, no sé qué tiene, corticoide. Y muchas veces funciona, pero nunca supiste que tenía. Exacto. La otra es, yo ahora de este lado, muchos médicos piensan o pensamos en su momento, pues le doy su antibiótico y le doy prednisona por si es la otra. Exacto. Pero nunca pensamos que estás aumentando. Bueno, quieres matar las bacterias, pero está reduciendo quién las va a matar. Eso está padre. Sí, eso es algo muy común
Y que así también me lo enseñaron a mí. O sea, así nos venimos de la escuela de esa terapia. ¿Sabes qué? Tienes un hemoparásito, ya de receta de cocina, su antibiótico y su corticoide, ya así de rutina. Y es cuando te pones a estudiar y todo, y me pongo a pensar y leer los artículos cuando digo, a ver, ¿por qué le estamos dando un corticoide? ¿Para qué? ¿Qué función? Y ya empezamos a ver todas las consecuencias. Pero a mí también me lo enseñaron así. Y quizás porque no estaban diagnosticados, o sea, no sabías en realidad si eras, qué era, si era autoinmune o era un... De hecho, me tocó un paciente así hace poquito que en su veterinaria lo habían diagnosticado 7 veces con Ehrlichia, porque se le bajaban las plaquetas. Y le bajaban las plaquetas y le mandaban corticoide con doxiciclina, que es un antibiótico. Y cada que se enfermaba le mandaban lo mismo y mejoraba. Entonces decían, no, Ehrlichia, Ehrlichia. Y lo que tenía ese paciente era una enfermedad autoinmune. Okay. Entonces, cuando tu sistema inmunológico se vuelve contra ti, pues el tratamiento es bajarlo, destruirlo, reducirlo para que no te dañe tanto. Entonces le bajaban las defensas y claro que mejoraba. Y pensaban que era Ehrlichia cuando en realidad era una enfermedad autoinmune. Entonces eso a veces también nos pasa. Mejoró. No, sí funciona el tratamiento porque mejoró, pero ¿estabas seguro que era bicho? Tú puedes tener una enfermedad autoinmune y un bicho también. Sí, pues en las dos. Oye, Doc, ¿y las pulgas también transmiten enfermedades? Sí, las pulgas son menos transmisoras, Ok. ¿no? Pero son muy peligrosas también. Pueden transmitir principalmente un parásito que se llama micoplasma. Ok. Ese lo transmiten las pulgas. Y hay uno que es para perros y hay uno que es para gatos. Ese parásito fue más inteligente que los demás, porque normalmente no daña mucho. O sea, a veces hay pacientes que son positivos y ni siquiera se sienten mal ni tienen nada. Se va a expresar su malestar o se va a expresar la enfermedad cuando el paciente tiene una baja en las defensas o cuando les quitan el vaso. Okay. Porque el vaso es un órgano que funciona mucho para eliminar parásitos hemáticos. En los perros, por lo general, solamente van a estar enfermos sin vaso. Y los gatos que tienen ese micoplasma van a estar enfermos cuando tienen otras enfermedades virales. Hay unas enfermedades de los gatos muy comunes, que es el virus de leucemia felina, el virus de inmunodeficiencia, y este micoplasma es mejor amigo de esos virus. Ahí es cuando se expresa. ¿Y qué signología? O sea, ya ahorita ya me pusiste como a pensar. Paciente que sé que no tiene vaso y ¿qué signología tendría para yo sospechar? Anemia. Anemia. O sea, la anemia, para los que están en casa, en la sangre tenemos 5 grupos de células. Las células blancas, que son de defensa, y que estas se clasifican como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos en condiciones normales. Okay. Son células de defensa. Plaquetas, que también viajan por la sangre pues, para tapar las lesiones, para que no nos desangremos. Y los eritrocitos. Los eritrocitos son las células rojas y son ultra especializadas. Su única función es transportar el oxígeno. Yo respiro. En los pulmones este oxígeno pasa a los eritrocitos de la sangre y estos viajan y van a cualquier parte de mi cuerpo dándole su oxígeno. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida de estas células, se llama anemia y pues tiene muchas consecuencias clínicas. El principal signo de este bicho que lo transmiten las pulgas es anemia. Ok, yo podría ver, por ejemplo, fatiga, que mi perro se cansa muy rápido. Sí, ¿cómo el propietario se puede dar cuenta si el paciente, su mascota tiene anemia? Primero que lo va a ver pálido. Ok. Oye, ¿cómo puedo ver pálido un paciente con pelo o que es negro? Levántale los labios, van a estar blancas las encías, los labios. Si es una hembra, puedes revisar su vagina con mucho cuidado, va a estar pálida. Si es un macho, le puedes desenfundar el pene, va a estar muy pálido. Las orejas también se ven pálidas, incluso los ojos, tú le haces así y no se ven las venitas. Okay. Eso es 1. Y 2, esto siempre va acompañado de debilidad y de cansancio. En menor o mayor medida. Una anemia muy mínima, pues ni te vas a dar cuenta. Son pacientes que puedes llevártelos a vivir al Everest y ni te vas a dar cuenta. Una anemia muy severa es un paciente que está totalmente tirado, casi como en coma. Entonces va a ser muy variable. Ok, Doc, ya mencionaste qué son las anemias, pero por ejemplo, en las personas antes se decía, no comes bien, te va a dar anemia. Okay. ¿Qué causas hay para que aparezca la anemia o qué tipos de anemias hay, Doc? Pues hay como 500 tipos. Okay. Entonces, en las personas es verdad, porque nuestro sistema digestivo es diferente al de los perros y gatos. Por ejemplo, es muy común en humanos que son veganos o vegetarianos estrictos, ¿no? Ellos pueden padecer anemia por deficiencia en la nutrición. La anemia, en este caso, es porque ellos tienen deficiencia de hierro. En el de estas personas concretamente, ¿no?
Y todos los mamíferos tenemos depósitos de hierro en nuestro cuerpo, porque como es un elemento muy difícil de encontrar en la naturaleza, el cuerpo es muy eficiente. Entonces, estas personas que se hacen veganas o que de plano no comen mal, o sea, todos hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial, las personas que estaban en los centros de concentración y eso, pues posiblemente tenían anemia. Pero para que a ti te dé anemia por desnutrición, tiene que pasar años. Ok. O es común en las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes y aparte no se alimentan bien, ellas sí pueden tener anemia. En el caso de los animales de la casa, pues hay como 500 tipos de anemia, ¿no? Tendría que hablar aquí horas. Pero principalmente para los que están en casa, pudiéramos decir que hay 3 familias, ¿no? Una que es también cuando hay déficit de hierro. Ok. Y en los animales va a estar propiciado por un sangrado crónico, o sea, pacientes con úlceras gástricas que hacen popó con sangre por mucho tiempo, o que se les rompe un tumor adentro del cuerpo y sangra mucho, o la más común es causada por un gusano que se llama ancilostoma. Este gusano es muy voraz, se alimenta de sangre como un vampiro, pero toma muchísima sangre. Esos causan mucha anemia. Y también las pulgas. Pero las pulgas en un perro de 40 kilos no. Las pulgas en un gatito de 1 kilo que te encontraste en la calle, tenía 500,000 pulgas, sí te puede dar una anemia por deficiencia de hierro. Luego tenemos las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo se equivoca y empieza a atacar a tus eritrocitos. Doc, pero por ejemplo, para regresarme un poquito, ¿esa por deficiencia de hierro, doy hierro y listo? Sí, en esas anemias es la más fácil de curar. Okay. Le das hierro, pero aparte hay que ver por qué perdió el hierro. Sí. Y tratas eso. Okay. O sea, si tiene gusanos, pues le das tratamiento para el gusano y su hierro. Y ya está, no te preocupas. Okay. Sin embargo, esas anemias pueden llegar a ser muy graves. O sea, yo he tenido casos de anemias por ancilostoma que el paciente está a punto de morir. Y esa ancilostoma es muy fácil de tratar, principalmente los que vienen de las zonas foráneas de Guadalajara. Okay. Hay un colega que realmente no tengo el gusto de conocer que vive por Autlán, que es una ciudad que está como a 4 horas de Guadalajara, y me manda muchos pacientes. Y vienen desde Autlán, manejan 4 horas para venir a consulta. ¿Quién será el doctor? ¿No sabes? No lo sé. Voy a preguntarle a mis clientes, porque la otra vez me tocó que vinieron 2 clientes de Autlán por diferentes cosas. Uno que tenía su revisión y uno su primer consulta. Okay. ¿De dónde viene de aquí? Le dije, mira, pues ella también. Y eran casi vecinas. Y dijeron, es que una de las clientes fue la que le pasó mi dato al doctor. Okay. Y luego el doctor recomendó a la otra persona. Entonces es como muy pequeño el mundo. Y lo que tenían eran gusanos. Es muy común en las zonas más rurales. Okay. ¿No? Es porque estos bichos por lo general se contagian en la popó. O sea, se liberan en la popó. Y cuando un perrito está en contacto, pisa, o sea, no necesariamente tiene que comerse una popó gigante, ¿no? Cuando se seca la popó, pues ahí quedan los huevecillos. Entonces, a veces en esas zonas rurales hay menos control de la popó, de la fauna silvestre, por ejemplo, o de los perros callejeros. Entonces, es muy común este bicho en esas zonas. Okay. Realmente no es la anemia más común. Esta por deficiencia de hierro es rara. En animales es muy rara, pero sí existe. Y clínicamente, ¿yo cómo sé que mi paciente no tiene hierro, doc? O sea, ya yo como médico veterinario, ¿qué estudio? Para el cliente o para así a simple vista no se puede saber. Ok. Entonces, eso es un estudio laboratorial complejo. Primero, en la biometría vas a ver que las células son pequeñas. Ok. La biometría es el estudio de las células sanguíneas, que es muy rutinario. Tú llevas a tu paciente a consulta, empezamos con una biometría. Entonces, las células ahí van a estar pequeñas. Y aparte, hay un parámetro de ese estudio que te mide el color. Van a estar descoloridas. Okay. Ese es el parámetro principal que te hace pensar en deficiencia de hierro. Luego hay una prueba que se llama microscopía sanguínea. El doctor desliza la sangre, usa unas pinturas especiales y la ve al microscopio. Y ahí vas a ver que las células están muy pálidas. Muy pálidas, porque una analogía que yo siempre hago en los cursos, que me parece muy, muy, muy fácil de entender, es como si yo le digo a usted, doc, ¿sabe qué? Mañana necesito que me traigan 1000 pizzas, o lo más. O sea, y usted sabe que hablo en serio. O sea, a fuerza las tiene que hacer, no hay opción. Pero solo te voy a dar 1 kilo de harina. Y a ver cómo le haces, pero mañana me traes 1000 pizzas. ¿Cómo van a estar esas pizzas? Tienen que ser 1000. Solo tienes 1 kilo. Pues van a ser chiquititas y sin ingredientes. Entonces lo mismo pasa en la médula. La médula es la fábrica de las células del cuerpo. El cuerpo a fuerzas necesita que hagas esas células o te vas a morir. Entonces la médula produce células, pero sin ingredientes, sin hierro. Entonces son chiquitas, son pálidas, y esa es la analogía clásica. Okay. El cuerpo a fuerzas tiene que producir, pero las produce sin ingredientes. Entonces van a ser células muy pequeñas y muy pálidas en la microscopía sanguínea. Okay. Doc, y decías también, ¿la que sigue es la inmunomediada? La inmunomediada o autoinmune. Okay. Y esa sucede cuando el cuerpo, por alguna u otra circunstancia, se equivoca
y te ataca a tus propias células. Para mí, esa es la principal causa de consulta que tengo yo. Ok. Las enfermedades autoinmunes de la sangre. Y esas son muy graves. Y esos pacientes, ahí hay que darles corticoides, por ejemplo. Eso sí hay que darles su corticoide y a ellos está contraindicado que les des hierro. A ellos no hay que darles hierro porque les puede hacer daño. ¿Que el hierro sería el fumarato o no? Sí, hay fumarato ferroso, que es el que más se utiliza. E inyectable también. Sí, yo siempre recomiendo que si van a dar hierro a un perro, se lo envíe oral. Ah, ok. A menos que el perro no pueda comer. O que, por ejemplo, tú que trabajaste en un hospital grande que hacen muchas cirugías, a veces se fracturan de la mandíbula, pues no le puedes dar medicinas orales. A eso sí inyéctaselos, pero mientras el paciente pueda comer, la mejor vía de administración es oral. Se absorbe más. Perfecto, Doc. ¿Y la última clasificación de las anemias? La última son las otras 500. Ah, ok. O sea, ese es muy, pero muy complejo, que pueden ser por los hemoparásitos, por cáncer, enfermedades en la médula, problemas renales, inflamación, por todo casi. por todo, o sea, otras enfermedades raras que se llaman síndromes hemofagocíticos, hay una mielofibrosis, enfermedades muy raras, pero esas son muchas y cada una tiene como un proceso físico del cuerpo distinto. Okay. Esas son las difíciles de diagnosticar. Muy bien, Doc. Doc, en la primera charla que tuvimos, ya hace 2, 3 años, hablabas del frotis y me quedé ahí muy clavado porque creo que para ti es un arma muy importante, ¿no? Y es muy económica. No sé, el arma más importante. A ver, un frotis es la microscopía de la sangre. Okay. Verla al microscopio. Porque es una técnica antigua. Todavía se hace de una manera artesanal. No hay un aparato que te haga un frotis, ¿no? Y hay que hacerlo muy, muy cuidadosamente, como si fuera a hacer una pintura. O sea, tiene que estar bien hecho para que sea representativo. Es una de las pruebas más económicas que existe en el mundo. Yo creo que al veterinario le cuesta 10 pesos hacer un frotis bien hecho. Okay. 10 pesos. Lo que es caro es los cursos, los libros, todo eso para que lo puedas entender. Eso es lo que es caro, ¿no? Y el tiempo del veterinario, porque tienes que sentarte al microscopio mucho tiempo. De hecho, en los países de primer mundo, yo en la especialidad que estudié criticábamos mucho eso. No hacen muchos frotis y se les escapan muchas enfermedades. En Europa, en Estados Unidos, ya todo lo quieren hacer con aparatos y se les escapan muchas enfermedades que cuando ves los libros dices, oye, no están diagnosticadas. Hay una que, por ejemplo, se llaman neoplasias mielodisplásicas. Es un tipo de cáncer que se analiza en la médula. Pero el diagnóstico es muy cualitativo, es muy de ver al microscopio. Okay. La otra vez estaba viendo unos archivos de la universidad más grande de Estados Unidos, la de Cornell. Hicieron un estudio de esas enfermedades y en 5 años tuvieron 17 casos. Yo en un año llevo como 8 casos. Doc, ¿y no será porque esos países se protegen y le echan la culpa a la máquina? O sea, porque ahí es la responsabilidad tuya como médico decir positivo o negativo. Sí. Y sabemos que hay muchos problemas de repente con propietarios o algo. El hecho de la máquina dijo que no era, no es. Claro. ¿Y yo me protejo? Sí, definitivo. Y es más rápido y más fácil la máquina, que cuestan millones de pesos, ¿eh? Sí. Pero esas enfermedades no te las diagnostica. En este momento, 2023, no te las hace la máquina. Okay. Te las hace tu ojo y el viejo y confiable microscopio. Entonces, el frotis, yo lo hago siempre. Para mí, en todas las consultas y todas las revisiones de mis pacientes hago un frotis. Porque aunque el aparato te diga que los números están normales, los aparatos de la biometría, por ejemplo, que es el que analiza la sangre, te hace una descripción numérica, una cantidad, pero no te dice las características. Yo te digo, oye, mañana tenemos que ir a la guerra. Lo bueno es que en las reservas, en las estadísticas, dice que tenemos 10 millones de personas. Pero ¿qué tal si son puros viejitos de 90 años? Sí, no sabemos. Pero los números dicen que son 10 millones. Entonces, cuando tú haces una microscopía, puedes ver esas cualidades. Oye, las células tienen la forma bien, están bien hechas, están funcionando, no están rotas, el color está bien. Todo eso lo ves en la microscopía. El aparato te dice un número. Y es muy importante ese número. Pero si tú no ves sus características físicas, no vas a encontrar en los diagnósticos, la verdad. Son pocos los diagnósticos de la sangre que te los hace un aparato. Okay. Por ejemplo, los bichos que platicamos al principio. Claro, esos metes la sangre en el cassette o en un aparato y te dice, tiene el bicho. Pues ahí ya está. Pero las otras miles de enfermedades son al microscopio. Muy bien, entonces sí o sí tú recomiendas biometría y aprovechar esa sangre y hacer un frotis. Sí. Pero obviamente tienes que saber qué te puedes encontrar. Sí, no tendría caso. Una frase que decía mi maestro de la especialidad es, si no quieres hacer el frotis, no te preocupes. Cómprate un carro de hot dogs, cómprate un taxi, pon una empresa. Son negocios honestos, es válido, pero no hagas medicina.
Porque Ok. si tú, y en este caso yo no soy tan drástico, porque si eres cardiólogo, pues ¿para qué le haces un frotis? Ujú. Pero si quieres hacer hematología, o sea, enfermedades de la sangre, entonces ahí sí estás obligado a hacer un frotis. Si quieres hacer hematología, tienes dos opciones. O haces el frotis, o consigues un colega que sabes que tienes mucha confianza que hace bien los frotis y se los mandas a él. Pero si no se está revisando la sangre así, no, realmente no puedes hacer hematología. Perfecto, Doc. Doc, ¿qué te parece si pasamos ahora a la medicina transfusional? Platicarles primero a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Tienes el primer banco de sangre? A ver, platícanos un poquito en qué consiste un banco de sangre primero. Pues mira, el año pasado, de hecho fue hace como un año, un mes, Ok. fundamos el primer banco de sangre en el occidente de México. Exacto. Había uno en la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México. Ok. Realmente, según yo, ahorita ya no está funcionando. A partir de la pandemia, como que paró. Paró. No lo sé. Según yo, en este momento somos el único que está funcionando en México. Muy bien, Doc. ¿Los perros y gatos tienen grupos sanguíneos como nosotros? Sí, todos los animales tienen grupos sanguíneos. Ok. Se clasifican diferente. Los perros tienen 12 grupos y los gatos tienen 3 grupos. Ok. Y pues igual que en las personas, pues pueden donar sangre dependiendo de la cantidad y del peso y de la edad del paciente, ¿no? Pero sí se tiene que ver qué tipo de sangre son los pacientes. Y pues me preguntabas hace rato atrás de cámaras, ¿qué es un banco de sangre? Ujú. Pues es un lugar, un establecimiento físico donde se almacena sangre. Ok. Lamentablemente, pues en este momento de nuestra historia de humanidad, pues no se puede hacer sangre sintética. O sea, la única manera de obtener sangre para alguien que necesita sangre es sacársela a un ser vivo, Ok. como todas las personas cuando donan sangre. Los animales es exactamente igual. Y hay animales que yo considero héroes, ellos y sus propietarios, porque tienen a sus pacientes, a sus mascotas inscritas en nuestro programa de donantes. Y nos donan sangre cada tiempo determinado y salvan muchas vidas. Ok, Doc. Entonces, Doc, bueno, había un mito o había una práctica, o todavía la hay, que dice que la primera transfusión entre dos perros no va a pasar nada. ¿Esto es cierto? Es parcialmente cierto. Ok. Lo que pasa cuando tenemos una sangre que sí incompatible con otra, por ejemplo en las personas o en los perros o en los gatos, es que los humanos nacemos con anticuerpos contra los demás tipos de sangre. Ok. Entonces, si a mí me pasan un sangre que no es mi tipo, mi cuerpo lo reconoce y va a crear una reacción de defensa tan severa que me voy a morir. Ok. O sea, los gatos, por ejemplo, si les pasa la sangre que no es, se te mueren en 2 minutos. Y a las personas también les va muy mal. En el caso de los perros, nacen sin anticuerpos contra otros tipos. Ok. Entonces, la primera vez que tú le pasas una sangre, no la reconoce. No quiere decir que no pueda haber reacciones. Hay reacciones que tal vez no dependen del sistema inmunológico, que siempre existen, que no son habituales. Pero la primera vez el perro no la reconoce. Por eso es que no reacciona tanto. Ok. Entonces, parcialmente sí. Sin embargo, aunque se puede hacer, esto lleva muchas complicaciones posteriores. Realmente, en mi opinión, sí le puedes pasar sangre a un perro que no es su tipo la primera vez. Y lo dejarías como de emergencia. Emergencia Lo pura. dejaría de una superemergencia, pero el problema no es que se la pases en ese momento. El problema es si el perro necesita después otra transfusión. Ok. Porque el perro, normalmente un perro que requiere transfusiones, si no tienes un diagnóstico, si no sabes qué es el problema, va a necesitar más. Otro Porque las transfusiones, pues no se cura el paciente, es una bolsa con tiempo. tiempo, exactamente. Entonces, el problema es que si tú quieres pasarle otra unidad, como el perro ya recibió una sangre que no es su tipo, va a crear los anticuerpos. Entonces, si requiere otra sangre y tú le pasas la que no es su tipo, se va a morir. Ok. Pero si tú quieres saber qué tipo de sangre es, ya que le pasaste la primera sangre, no vas a poder, porque tiene sangre de 2 pacientes. Entonces, cuando tú analizas la sangre y te da positivo a un tipo, a ver, ¿es la que yo le pasé o es la que es del perro? Ok. Entonces, ese es el verdadero, ahí es donde radica el problema. Entonces, yo lo que recomiendo para los doctores, si tú quieres hacer una transfusión y es de superemergencia, está bien, sácale una muestra de sangre al perro, al paciente enfermo, y esa guárdala y pásale la sangre del paciente, porque es de emergencia, pásale cualquier perro. Ok. Pero ya con esa mándala a tipificar. Ah, perfecto. Antes de la transfusión. ¿Sabes qué? hay que Mi guardar. paciente lo acaban de atropellar, está malísimo. Necesito una transfusión ahorita y es la noche, el banco de sangre está cerrado. ¿Qué hago? Tómale una muestra de sangre, esa guárdala en el refri y pásale la sangre del perro que quieras. Así, esa sangre limpia que tomaste al principio la mandas a tipificar. Y si requiere más transfusiones, ya sabes exactamente qué tipo de sangre es tu paciente. Y ya nada más dices, oye, mi paciente es tal tipo, ya mándame esa si requiere más transfusiones. Ok, Doc. Y también hay un tipo de sangre complicado como en los humanos. O sea, está el más común y está el complicado, El ¿no? más común es el complicado. Ok. O sea, el más común
es como quien dice el que causa más reacción, Ok. que se llama 1. En los perros no se complicaron, le pusieron 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Ok. Entonces, el tipo 1 es el que causa más reacción, pero es el más común. Si tú tienes un paciente que es 1, qué bueno, porque es el más común, le pasas puro 1 y no va a pasar nada. Pero si tú tienes un paciente que no es 1 y le pasas 1, esa es la mayor probabilidad de que pase una tragedia. Ok. Oye, Doc, y por ejemplo, en los gatos, he escuchado que le puedes pasar, es más complicado obviamente tener sangre de gato. Es muy difícil. ¿Le puedo pasar sangre de perro? Sí. En los gatos se les puede pasar sangre de perro, pero ese es como dice el meme. Es un truco que solo se puede hacer una vez. Ok. Porque el gato no tiene anticuerpos para la sangre de perro, Ok. pero los va a reconocer. Entonces, si tú a un gato le puedes pasar hasta de humano, Ok. sangre de humano o de perro a un gato, que se puede hacer, pero una vez. Si tú a un gato le vuelves a pasar sangre de perro, se muere en 2 minutos. Si tú a un gato que le pasaste sangre de perro, luego le quieres pasar de humano, se muere en 2 minutos. Ok. Y esto es bien importante. Les decía, la sangre no es curativa, es una bolsa con tiempo. Tiempo para que tu tratamiento haga efecto o tiempo para que el diagnóstico lo puedas hacer. Entonces, una bolsa de sangre, cuando se la pasas a un paciente, esa sangre en el paciente vive como unos 30 días más o menos. Ok. Pero si tú le pasas sangre de perro a un gato, esa sangre solamente va a vivir 3 días máximo en el gato. Entonces, al gato que está muy malito, le pasas sangre de perro y en 3 días va a estar igual de malito. Tienes esos 3 días para diagnosticarlo. O para conseguir sangre de gata. Ok. De hecho, los libros internacionales es lo que te dicen. A esta transfusión de otra especie se le llama xenotransfusión. Y ellos te dicen los libros. Una xenotransfusión solamente está indicada en el caso que no tengas la sangre del gato y que el gato se vaya a morir si no lo haces en menos de 12 horas. Ok. Porque normalmente pues tendríamos por lo menos 12 horas para conseguir sangre de gato. Esa es la única situación en la que está indicada una sangre de perro a un gato. Muy bien, Doc. Doc, y otra pregunta. ¿En las razas, o sea, algunas razas tienen un solo tipo de sangre o no? O sea, por ser perros, todos están como los galgos. Ok. Los galgos, el 90% son negativos a 1. Okay. No son tipo 1. Entonces, en los bancos de sangre, en países donde hay muchos galgos, te indican que el galgo es el donante más ideal. Okay. Porque cuando tú haces la primera transfusión, que quedamos que no importa el tipo de sangre, la ideal como primera transfusión es una negativa. Porque es la que tiene mucho menos riesgo de reacción. Entonces, se sabe que casi todos los galgos son eso. Y en el caso de los gatos hay uno que es el inglés de pelo corto. Realmente no estoy muy habituado en las razas de gatos porque aquí en México pues casi no hay personas que tengan gatos de raza, ¿no? Aunque hay muchas. El inglés de pelo corto casi todos son del tipo B de los gatos, que de hecho es un tipo raro. Solo el 4% de los gatos es B. Okay. El problema es que si tienes un paciente B, ¿cómo le vas a hacer para conseguirle B? Sí. Entonces es ideal que busques a alguien que tenga un inglés de pelo corto de emergencia para que le digas, ¿sabes qué? ¿Me ayudas a donar sangre ahorita que tengo un B? Yo tengo un gato que es B de mi mascota. Ok. Entonces, nunca ha donado porque no hemos necesitado todavía tipo B. Muy bien, Doc. Doc, ¿y te ha pasado que, no sé, un perro necesita una transfusión y su hermano lo llevan y no puede donarle? Sí. Sí me ha pasado que entre hermanos no son compatibles. Ok. Me ha pasado bastantes veces. Sí. Ok, es igual que en las personas. Igual que en las personas. Es más común y es más probable que tu hermano sea compatible, pero no es obligado. Ok. Doc, ¿y qué otros componentes podemos transfundir aparte de sangre? La sangre está hecha de muchas cosas. Ya les platiqué hace rato que tenía muchos tipos de células. Ajá. Pero obviamente la sangre tiene agua. Y la sangre también tiene proteínas. Los anticuerpos están en la sangre. Otras proteínas, una se llama albúmina, por ejemplo. Es una proteína muy grande que es como un imán para el agua y mantiene el agua dentro de las venas. Si no tuviéramos esa proteína, cualquiera de los mamíferos, se nos saldría el agua de las venas y pues te mueres. Y también plaquetas. Entonces, y otra cosa muy importante que no comenté, los factores de coagulación. Hay unas enfermedades de la sangre que son por deficiencia de algunos factores de coagulación, muy común en los perros que comen veneno para rata. Entonces, dentro de esta misma bolsa de sangre podemos obtener las células rojas que transportan el oxígeno, las plaquetas, el plasma, que es el líquido con todas las proteínas, y pues básicamente esos 3 componentes son los que se pueden extraer. ¿Y si mi paciente solo necesita, no sé, plasma? ¿Tienes plasma? Sí, tenemos plasma. Lo que no hemos podido obtener hasta ahora es plaquetas. Porque se requiere un aparato que es costoso, no hemos tenido la capacidad financiera de adquirirlo.
Y realmente las plaquetas son costosas y es contada las veces que se necesitan. Eso es muy importante que lo sepas si hay algún veterinario o cliente, porque a veces he tenido pacientes que después llegan conmigo que ya les pasaron plaquetas. Es un proceso muy caro y las plaquetas son todavía más efímeras que los eritrocitos. O sea, tú le pasas plaquetas a un paciente y solo van a vivir unas horas en ese paciente. Entonces, pacientes con plaquetas bajas, tú le pasas plaquetas, el día siguiente no va a tener plaquetas. Entonces, cuando tienes un paciente sin plaquetas, ahí es fundamental un diagnóstico. ¿Qué circunstancias necesitas plaquetas de verdad? Un paciente sin plaquetas que vaya a entrar a cirugía, ahí sí, pasen las plaquetas para la cirugía. O un paciente sin plaquetas que ya esté sangrando. Esos son los únicos candidatos que requieren plaquetas. En las demás ocasiones, un paciente que tiene las plaquetas bajas no requiere una transfusión de plaquetas. Fíjate que a mí muchas veces me tocó anestesiar pacientitos sin plaquetas, pero hacíamos factores de coagulación, pero por secuestro en el vaso, sí, que nos tocaba sacar. Hablando de ese tema, Doc, ¿qué opinas de la autotransfusión? Es algo que está de moda en Estados Unidos. Está muy de moda, sí, es lo de hoy en todos los congresos. Pero yo te voy a decir una cosa, a usted, Doc, y a la audiencia. Métanse a Google y pónganse a ver la moda de los 90s. Pues estaba de moda, pero no quiere decir que esté chido. Sí. Entonces, yo no estoy tan a favor. Para la autotransfusión es que te sacan tu sangre y te la vuelven a pasar. Para mí la autotransfusión solamente es adecuada en un caso. ¿Sabes qué? Tengo que operar a tu perro en 15 días porque tiene un tumor, porque lo que sea. Y yo sé que los que están en casa, todos en México hemos visto que van a operar a un pariente de alguien y ponen en las redes sociales, oye, necesitan donantes para fulano. Y el paciente no necesita sangre en ese momento, pero en las cirugías puede sangrar. Entonces, en los perros y gatos igual hay cirugías que son propensas a sangrar y es mejor que tenga sangre ahí lista. Entonces, si tú un paciente lo vas a programar para una cirugía, sí, le puedes sacar sangre y guardar su propia sangre. Y eso funciona perfecto. El problema es que en Estados Unidos se usa mucho en pacientes que los atropellaron o que se les explotó un tumor y agarrar su propia sangre de la cavidad y pasársela. Y eso estoy súper en contra. No solo porque la sangre está contaminada y puede tener bichos, bacterias o algo que te infecte, sino que si se te reventó un tumor de cáncer y tú le agarras esa sangre, le vas a diseminar el cáncer por todos lados. Y los gringos te dicen, lo hacemos así porque es muy rápido y porque es de emergencia. Pues sí, tal vez si vivieras en una zona muy aislada, pero en Estados Unidos hay como 80 bancos de sangre, o sea... Sí. Y todos los hospitales grandes que hacen cirugías de ese tipo ya deberían tener una unidad por lo menos ahí almacenada. Entonces yo no estoy de acuerdo que la tomen de cavidad. Sí, para una cirugía programada, eso sí está bien. Doc. Doc, y otra cosa que mencionas en tus charlas que creo que muchos colegas no saben, o por lo menos yo no sabía, ya tengo mi sangre, la voy a transfundir y coloco la bomba de infusión. Muy bien. Eso está prohibido. Los colegas saben lo que es una bomba de infusión, pero las personas no. Una bomba de infusión es un aparatito en el que tú le pones tu suero o tu medicina y le programas cuánto quieres que le pase. De esa manera pones los fluidos en tu paciente, los que tú quieres, para que no haya más o menos de los que necesitas. Son herramientas muy prácticas. Hay unas bombas especiales para transfusión, pero son carísimas y yo estoy seguro que ningún colega tiene una. Porque, pues, ¿quién se va a comprar la más cara? Te compras la barata, realmente funcionan muy bien, ¿no? Sí. El problema es que funciona con una tuerquita y si tú pasas por la sangre por ahí, la destruye. Entonces, está contraindicado usar una bomba de infusión para una bolsa de sangre. Porque te destruye la sangre, te va a pasar pura sangre destruida y no va a servir para nada. Es como si te pasearas hierro. Perfecto, Doc. Y ahora, si la gente o las personas que nos están oyendo quieren llevar a su mascota a donar, ¿cuáles son los requisitos tanto de perro como de gato? Pues eso es muy importante porque, como te dije, se necesita mucha sangre y no tenemos tantos donantes, ¿no? Es difícil conseguir donantes en personas, en mascotas más. Entonces, los pacientes que donan, antes que nada, pues quiero decir que también tienen recompensas. Les sacamos estudios gratis, con valor como de 3,000 pesos. Les damos su aperitivo, tienen preferencia a la hora de necesitar una transfusión, tienen preferencia en estudios de laboratorio y si llegan a cumplir 4 donaciones, les damos un paquete de premios, ya sea un costal de croquetas de una marca muy buena, estudios, vacunas, baños, depende de lo que el propietario quiera. Hay gente que dice, yo quiero que a mí me des los baños de 5 meses gratis. No pasa nada, se hace. Entonces, tienen que ser perros y gatos menores de 9 años. Los perros tienen que pesar más de 15 kilogramos y los gatos tienen que pesar más de 4 kilogramos. Tienen que estar en circunstancias normales sanos,
O sea, que el propietario los vea bien, que se vean bien, para ser candidatos a los estudios de laboratorio. Y nunca tuvieron que haber tenido una enfermedad sanguínea. Ok. Ya con eso son candidatos para que nosotros hagamos las pruebas de sangre. Y si las pruebas de sangre salen bien, entonces ya podemos hacer la extracción de la sangre. Es un procedimiento que está satanizado, Doc. Eso sí quiero platicarlo, porque antes los dormías al paciente completo y lo tenías que someter a una anestesia. Y no. El procedimiento de la donación de sangre, en los gatos sí tienes que anestesiar, en los perros no. Es súper amigable. Los perritos se dejan, están despiertos. Es un procedimiento de 10 minutos. El propietario está ahí, lo puedes apapachar, lo puedes acariciar. Termina la extracción y se va caminando a su casa como si nada. No es agresivo. Doc, entonces necesitaríamos un perrito equilibrado. Así es. Sí, los perritos que son agresivos o que son muy inquietos, pues esos no los tomamos como candidatos para el programa. Ellos, pues tal vez en una circunstancia de emergencia, ¿no? Ok. Porque el objetivo tampoco es traumatizar al paciente que va a donar, ni tratarlo mal, ni que él quede asustado. Ok. La mayoría de los pacientes que donan llegan y se la pasan muy bien porque los apapachamos y después les damos de comer. Entonces ellos ni les duele ni nada, se quedan bien contentos y cada que van con nosotros nos piden comida, nos piden las galletas, los premios, porque para ellos es una experiencia placentera. Ok, Doc, y mencionaste perros de 15 kilos y gatitos de 4. ¿Manejas 2 tipos o 3 tipos de bolsas? Manejamos 2 bolsas de perro y una de gato. Ok. En perros, lo ideal a nivel internacional es la bolsa de 450 mililitros y esa sola se la puedes extraer a un paciente de más de 25 kilos. Ok. Pero como hemos tenido mucha demanda de sangre y pocos donantes, conseguimos unas bolsas de 250 mililitros y esas las puedes obtener a partir de los 15 kilos. Ok. Entonces manejamos unas unidades pequeñas y las unidades grandes. Y en los gatos es estándar entre 60 y 80 mililitros. Muy bien, Doc. Doc, ¿crees que en algún futuro o en algún momento los hospitales puedan ponerse de acuerdo para paciente que se va a operar traiga un donador? Sí, hay lugares donde lo hacen así. Ok. Y pienso que se puede hacer, tal vez no obligado, porque pues hay personas que de plano no conocen a nadie que tenga un perro o algo y es muy difícil conseguir un donante. Pero sería lo ideal. O sea, sería lo ideal que si van a operar a tu perro, o que si tu perro necesita una transfusión, o tu gato, consigas un donante. Yo pienso que es bueno para los demás perros que pueden estar por ahí y necesitarlo, y como para crear esa conciencia de la donación de sangre. Muy bien, Doc. Doc, pues para terminar, ¿qué te parece si invitamos a toda la gente que nos está viendo? Nosotros estamos en Guadalajara. No sé si quieras platicar un poquito dónde está tu clínica. También invitar a otros colegas si quieren mandarte casos. Sí, con todo gusto. Nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara. Estamos cerca de Plaza Patria y nos pueden encontrar en nuestras redes como Hematología Veterinaria GDL en Facebook y hematovet.pablo en Instagram. Okay. Ahí están todos los datos de contacto. Todos los donantes siempre son bienvenidos. Y si eres veterinario que nos estás viendo, también hacemos función de laboratorio, de banco de sangre y de consulta de hematología. Entonces también nos pueden encontrar en esos lugares y nos pueden contactar si tienen algún caso complicado, si necesitan asesoría o, por ejemplo, la microscopía sanguínea. Oye, quiero hacerle un frotis a un paciente. Nosotros nos tomamos con mucha seriedad los frotis. Muy bien, Doc. Entonces, Doc, si yo quiero comprar, porque se compran. Sí. Si yo tengo un paciente, yo como médico tengo un pacientito... Nos marcas y nos ponemos de acuerdo. ¿Y también le vendes directo al dueño, en este caso? Sí, también se le puede vender directamente al propietario. Ahorita estamos pidiendo para poder dar una unidad de sangre o de algún componente, pedimos el tipo de sangre del paciente. Ya es muy fácil conseguirlo en México, pero si no, nos pueden mandar la sangre y decirles qué tipo de sangre es su perro. También si quieren saber qué tipo de sangre es su perro, pueden mandarnos su sangre y lo analizamos. Tenemos que saber qué tipo de sangre es y el diagnóstico. Ok, ya estamos pidiendo esos 2 requisitos para poder dejar ir una unidad. Perfecto, Doc. Doc, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por contarnos esto y por hacer un banco de sangre que en verdad se necesita. Muchísimas gracias, Doc. No hay de qué. Muchas gracias a ti por haberme invitado pues, a compartir esto que me gusta. Me gusta platicar. A las personas que nos escuchan, pues gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y aunque no nos estén escuchando, a todos los propietarios de perros que donan sangre, para mí esos son mis héroes y siempre les agradezco muchísimo. Muy bien, médicos. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.